¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en su programa Lo que ellas quieren a través del 91.5 de FM. Y bueno, hoy nos acompaña la voz masculina del programa, Javier Carrasco, y vamos a tocar un punto muy interesante sobre el manejo de las emociones, cuáles son las emociones que generalmente conocemos y que a veces somos como analfabetos en el aspecto de emociones y sentimientos porque reaccionamos, yo no hablo de responder, reaccionamos igual ante un enojo o ante un momento de ira. Puede ser que solamente me moleste, pero reacciono igual y esa era únicamente molestia. O ante algo como que medio me asusta, muchas personas reaccionan con la misma conducta que ante un ataque de pánico, ¿no? Entonces vamos a platicar hoy sobre estas emociones base junto con Javier Carrasco. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, porque el día de mañana producción tiene para usted este CD en formato MP3 con la compilación de los programas de toda la semana. 3122-4200, 3122-4266. Puede seguirnos en Twitter, el Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias. Correo electrónico del programa, loqueellasquieren @zona3.mx. Puede vernos y escucharnos también a través de nuestra web www.zona3.mx. Mi Twitter personal, @Alicia Soltero, y en Facebook me encuentra como Alicia Soltero Medios. Le doy la más cordial bienvenida, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, muy bien. Emociones. Sí, un tema, pues que últimamente lo he trabajado quizá demasiado. Ajá. Pero sí, pues el más complejo yo creo que de todos, de comprensión. Sí, porque lo queremos comprender a nivel intelectual y las emociones se sienten, sí, no sí, se piensan. Se sienten, pero el intelecto las traduce. Y entonces ahí está la gran paradoja de saber qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo. Uh-huh. Porque al final del día tú sientes lo que sientes por lo que piensas. Así es, eso definitivo. Como claro. dicen, que las emociones tienen su propio lenguaje, tienen su propia significación, sí, pero es por tu sistema de creencias, por tu sistema cultural. Por eso lo haces. Entonces ahí, ¿qué tipo de emociones son las que sentimos? Bueno, pues es en relación a qué tarugadas estamos pensando. ¿Cuál es el pensamiento, no? Sí. ¿Te acuerdas aquel diagrama que vimos en algún momento sobre ante un evento, lo que nosotros creemos es que inmediatamente se da un sentimiento y ese sentimiento nos lleva a tener un comportamiento y este comportamiento nos genera una consecuencia? Y siempre decimos que yo me sentí así por lo que sucedió y descubrimos que no, la realidad es que sucede un evento, pero en cuestión de segundos nosotros generamos un pensamiento que es lo que nos lleva a sentirnos de tal forma. Así es, que diría Gurdjieff, que lo hacemos literalmente reactivo. Ajá. En relación a lo que creemos o adoptamos. Ayer precisamente ponía yo una frase que decía, yo lo pensé, yo lo creí, o sea, tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste. Entonces ese pensamiento que reaccionas significa porque no estamos como al pendiente, según Gurdjieff, de estar como observando, ¿cuál de las dos vidas estoy viviendo? ¿La del automático o la del observante o la del que está al pendiente de no engancharme con el evento? Pero es muy difícil, decía Gurdjieff, porque casi siempre estamos, o más años pasamos en el automático. Uh-huh. Y no nomás pasamos en el automático más tiempo, como la gran mayoría también, entonces es aceptado. Yo siempre les digo a mis personas cercanas que siempre nos traen como muy perturbados 3 paradigmas generales. Yo le digo uno, el paradigma del ni modo que no. O sea, o el qué dirán. Ajá. O no te dejes. Entonces, entre esos paradigmas que
que socialmente nos tienen así como contra la mesa, no nos dejan más que reaccionar. O sea, ni modo de no enojarme si me mentó la jefa, o sea, ni modo de quedarme así tan tranquilo. Entonces ya traes la reacción del pensamiento y no puedes dejar de enojarte. Cuando, a ver, la pregunta es, ¿puedes no enojarte? O sea, ¿realmente puedes saber que no tomarte nada personal? O sea, o no puedes, ¿realmente no puedes? Entonces, pero nunca nos detenemos, nunca hacemos esa distancia crítica, entonces reaccionamos. Y de ahí vienen todas las emociones negativas. Si ya hablaste del miedo, bueno, sí. Yo te recordaba de Rosa Argentina, el libro ese, donde habla de las principales emociones. Y muy seguido estamos como para conocernos a nosotros mismos, hay que como analizar nuestras emociones negativas. Hay quien le da mucho por la ira, hay quien le da más por la tristeza, hay quien le da por hasta como por sentimientos raros del rencor. El miedo, que es la generalizada de todas, pues porque según Chopra, todas las emociones negativas vienen de 4 miedos, pues por el miedo a la pérdida de algo, y la más importante es a la muerte. Pero entonces tú tienes miedo a algo, entonces reaccionas ante ese miedo, como para defenderte. Por desde ahí los psicólogos hablan de los medios de defensa. Aunque yo quisiera, ahorita se me está ocurriendo una vez en terapia, tú me decías cómo procesar las emociones. Y yo me acuerdo que eran 4 pasos fundamentales. La primera es sentirla, ¿verdad? Dejar que fluya, claro. Aceptarla como en el lenguaje propio de las emociones. Luego decirla, ya sea a tu terapeuta o al involucrado o quien te lo hizo sentir. Y luego decir, ¿qué voy a hacer ante esto? O sea, ¿cómo voy a mejorar esta emoción? ¿Cómo voy a hacer que tenga paz en lugar de conflicto mi emoción? Y lo último, comprometerme a eso que digo que voy a hacer para tener paz. Me acuerdo perfectamente de los 4 pasos porque seguido me recuerdo. Entonces, pero el problema es observarlo. Si tú no lo observas, no haces nada. Porque hay, dependiendo, antes del programa decías si lo veíamos con el heptagrama, la verdad es que no es por el heptagrama, pero hay gente que se traga las emociones, hay gente que las argumenta, hay gente que se enoja y no hace nada, hay gente que en lugar de decirlas llora. Sí. Entonces, pero eso sí depende mucho de las cosas. Entonces, todas son malas. Al final, si sientes la emoción negativa, independientemente cómo la manifiestas, al final sentiste la emoción negativa por un pensamiento. Dirían una escatología equivocado, erróneo. Yo platicaba en la semana que cuando nosotros le damos aire, ventilamos la emoción, pierde poder sobre nosotros. Ventilamos, o sea, lo observamos. Sí, lo observo y digo, me estoy sintiendo enojado, o me estoy sintiendo triste, o me estoy sintiendo con mucho miedo, pero el simple hecho de ventilarla, de decirlo, pierde poder sobre nosotros. Pierde poder porque es incongruente. Sí. Pierde poder porque la estás observando. Acuérdate que en El Poder de la Hora, Edgar Tolle dice, cuando tú observas al ego y no lo juzgas, lo desvaneces porque no existe. Claro. Entonces la emoción negativa no existe. Cuando estudiamos en el Cuarto Camino, y ahora con Alfonso, antes le llamábamos centro emocional, ahora es potencial, nada más maneja positivo, nació para manejar nada más emociones positivas. Entonces cuando tú manejas, al pensar algo negativo o equivocado, una emoción negativa, le partes como la estructura a tu estructura. Claro, o sea, no está hecho para emociones negativas. Entonces, ¿en dónde rebota? Porque en algún lado ha de rebotar ese pensamiento que se convierte en una emoción negativa, en bloqueos, en enfermedades, depende de tu organismo, pero por algún lado se tiene que equilibrar esa desestructura que tuvo. Entonces sí, es muy importante que manejemos nuestras emociones. Primero que las reconozcamos, que las aceptemos, pero antes de eso pues hay que sentirlas. Claro. Realmente un trabajo de alguien como nuestra glándula
que es muy de reprimir las emociones, que es muy de, no, yo estoy bien, argumentas todo lo que pasa y le pones... Está hablando de los saturninos, nuestra glándula son los saturninos. Sí, somos, ya le llamamos nosotros estructurados, en donde todo le queremos dar explicación, y es una explicación humana. Entonces cuando tú sueltas, sabes que ya no quiero pensamientos de aquí, que la luz me guíe mejor, a ver qué pasa, ¿no? Entonces empiezas a sentir, rompe los bloqueos para sentir sensaciones, para sentir emociones. Gurdjieff en el Cuarto Camino decía, hay dos sentimientos, hay dos formas de sentir, la sensación, que es física, y la emoción, que es sutil. Pero si no las observas, bueno, pues no haces nada. Claro. Y a veces creo, y con esto me voy a corte, a veces yo creo, y hablo de pensamiento, que lo que estoy sintiendo es enojo. La realidad es que si yo toco realmente la emoción, me voy a dar cuenta que en muchas ocasiones no es enojo, es tristeza, es dolor, es añoranza, pero no siempre es enojo. Reaccionamos con el enojo. Vamos a una brevísima pausa comercial y en un momentito regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.